Hoy nos toca el capítulo número 1 del libro de Ruth. Capítulo número 1 del libro de Ruth. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tiene por título Ruth y Noemí. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos aquí a detenernos un momento. Aquí vemos que aconteció en los días de que gobernaban los jueces. O sea que no había rey en el pueblo de Israel, sino que gobernaba un juez. Dice que en esos tiempos hubo hambre sobre la tierra. Ahí vemos que el hambre siempre ha existido, aún en los tiempos bíblicos. Dice que hubo hambre en la tierra. Entonces, cuando hay hambre en la tierra, en países, la gente tiende, como ya no haya donde, las tierras no producen, no llueve, las tierras no producen porque no hay lluvia, no hay trabajo, no hay empleo. La gente tiende a moverse, a emigrar, a ir a otros lugares, a otros países, donde puedan tener mejor oportunidad para vivir. Y aquí vemos que también se presentó aquí en los tiempos bíblicos. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Fíjense, ellos se movieron. Ellos vivían en Belén de Judá y se tuvieron que ir, se mudaron a Moab. ¿Por qué? Porque había hambre. Donde ellos estaban, las tierras no estaban produciendo, había hambre, sequía, y se tuvieron que mover. Entonces vemos que hoy en día eso todavía se da. La gente va de aquí para allá, se va a otras naciones, a otros países, a buscar mejor vida, a sobrevivir, a buscar mejor oportunidad en otras naciones. Pero aquí lo importante, ¿verdad?, de todo esto es, cuando se trata del pueblo de Dios, del hijo o la hija de Dios, que en todo momento se debe buscar siempre dirección de Dios. Siempre dirección de Dios. Recuerde que todas estas situaciones, como vemos aquí, siempre se han presentado aún en los tiempos bíblicos, desde los tiempos bíblicos. Entonces, cada vez que un hijo o una hija de Dios va a dar un paso, va a hacer algo, un cambio, a mudarse a otro país, a moverse, siempre hay que buscar para todo dirección del Señor. Debemos de presentar delante en oración a Dios las cosas, para que Dios confirme, para que Dios muestre, para que Dios revele si es su voluntad el que nosotros nos movamos o no nos movamos, para que nosotros estemos seguros de que tengamos el respaldo del Señor en nuestras vidas. Porque cuando Dios está en el asunto, allí es donde se va a mover la mano de Dios, se va a manifestar Dios, va a abrir puertas, el Señor va a proveer. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Pero si uno se mueve sin la dirección de Dios, sin Dios haber dicho sí, vaya, yo voy a estar con ustedes, sin Dios haber allí certificado por lo que se está orando, por lo que se quiere hacer, si no se busca la dirección del Señor, hay problema. Hay problema. Entonces, por eso que muchas veces pasan muchas cosas terribles.
a las personas le van mal, pasan infinidades de cosas negativas. ¿Por qué? Porque la persona no buscó dirección del Señor. No buscó dirección del Señor. Se animó, vamos, sí, allá. No, busque del Señor a ver qué le dice el Señor. Puede ser que el Señor le diga, sí, ve, yo voy a estar con ustedes. O puede ser que diga, no, quédense allí. Que más adelante las cosas se van a arreglar. Entonces siempre hay que buscar a Dios, hay que meterse en ayuno, en oración, y siempre buscar la guía de Dios, la dirección de Dios. Nunca usted se mueva o tome decisiones sin antes buscar la dirección de Dios. Aún para uno mudarse, uno debe buscar la dirección de Dios, a mudarse a otra casa, a otro lugar, a moverse. Siempre hay que buscar la dirección de Dios en todo, en todo. Entonces dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces vamos a ver, recordemos, de dónde viene Moab. El nombre de Moab, ¿verdad? Allí en Génesis 19:37 se menciona que la hija mayor de Lot tuvo un hijo al que llamó Moab. De allí vienen los moabitas. De la hija mayor de Lot que tuvo relaciones con él. Las dos, la mayor y la menor, tuvieron un hijo de Lot. Pero Moab es el hijo de la mayor. Lo menciona ya por allá en Génesis 19:37. Entonces vemos que la palabra Moab en hebreo significa del padre. Y el territorio que habitaba la descendencia de Moab se le llamaba Moab. Al territorio también, al territorio. O el campo de Moab. El campo de Moab se encontraba en una llanura elevada cerca de la costa sudeste del Mar Muerto. Los moabitas adoraban, es muy importante aquí esto, los moabitas adoraban a Quemos, a Baal Peor y a Astar, Quemos. Es importante saber eso, o sea que ellos adoraban a otros dioses. Ellos adoraban a otros dioses. Entonces vemos que los moabitas estaban emparentados con los israelitas, ya que eran descendientes de Lot, el cual fue sobrino de Abraham. Recordemos eso, ok. Ya sabiendo esto, sigamos leyendo. En el versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de allí, moabitas. A donde se fueron a mudar, los hijos tomaron mujeres de allí, de ese pueblo. O sea, eran pueblos que pues adoraban otros dioses. No eran mujeres del pueblo de Israel, sino que tomaron mujeres, vamos a decir extranjeras, mujeres que no eran del pueblo de ellos. No eran de, es como si hoy dijéramos, los muchachos, los hijos de Noemí, son cristianos, y las muchachas que tomaron por mujeres, pues no son cristianas. Entonces dice, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, fíjense. Y murieron también los dos. Murió primero el esposo y ahora murieron los hijos, que se llamaban Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fíjense, wow. Noemí quedó allí sola, bueno, sin los hijos y sin el marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con sus hijos y con ellos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. O sea que ya estaba vieja para volverse a casar. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. O sea que Orfa la besó y se despidió para irse a su tierra. Pero vemos que Ruth, la otra nuera, se quedó allí con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Fíjense cómo se está expresando aquí. Fíjense, Noemí. Noemí dijo: he aquí tu cuñada, la otra nuera, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellos. Fíjense, ya como estábamos diciendo hace rato, que los hijos se casaron con mujeres moabitas. Y los moabitas, a pesar de que eran, vamos a decir, familia allí de los israelitas, pero ellos adoraban otros dioses. Ellos adoraban a otros dioses. No adoraban al mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, por eso que cuando Dios nos habla hoy, ¿verdad?, que nos unamos, que un cristiano, una hija, un hijo de Dios debe casarse con una persona que es que crea en Dios. La Biblia nos habla no unirnos en un yugo desigual, porque eso trae problemas. Si es la mujer, un ejemplo, no es cristiana, no cree en Dios y adora a otros dioses. De repente adora a la Virgencita, cree en el niño Jesús, y el hombre, pues, como le enseñaron la palabra y conoce de la Biblia, entonces allí se presentan problemas. Allí se presentan problemas. Allí se presentan problemas porque la Biblia lo manda. No unáis a yugo desigual. Entonces, cuando uno no obedece lo que dice la palabra del Señor, entonces, ¿qué sucede? Trae consecuencias. ¿Consecuencias qué? Negativas. ¿Por qué trae consecuencias negativas? Porque la palabra está diciendo: no unáis en yugo desigual, lo hacen y están quebrantando la palabra, eso trae consecuencias. Entonces tenemos que siempre, el hombre, la mujer debe casarse con personas del mismo pueblo, de la iglesia de Cristo. No que no me voy a casar, después él se va a convertir. No, la mujer o ella se va a casar porque él después se va a convertir. No, eso no viene de Dios. Entonces aquí como dice, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses.
vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Mire cómo la manera que se expresa Ruth. Tremendo. Tu pueblo, donde ella viviere, ella vivirá. Donde sea tu pueblo, será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Ya ella estaba aquí dando una decisión, un paso grande. Tu Dios, ok, tu Dios es Jehová de los ejércitos, bueno, también va a ser el mío. Dios allí hizo la obra. Tremendo. Entonces vemos que Noemí, aquí vemos que Noemí y las dos muchachas, ellas estaban jóvenes todavía. Noemí ya estaba, como ella dijo, que ya tenía su edad, ya era su edad avanzada. Ya no se podía volver a casar porque ya tenía su edad avanzada. Más sus dos nueras sí se podían volver a casar. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor con eso. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vemos que la palabra de Dios en la Biblia, ¿verdad?, permite que una persona se case nuevamente bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si nos vamos en Mateo 19:9, establece que con una sección que el matrimonio se puede disolver por causa del adulterio, de la fornicación, del adulterio. Vemos que en Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de la fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Entonces allí vemos que se menciona la posibilidad de volverse a casar después del divorcio, pero bajo la condición de que la persona, alguno de los dos, haya quebrantado pacto. ¿Cuál es ese pacto? Haya cometido fornicación, que es adulterio. Y también vemos que en 1 Corintios 7:39 afirma que una mujer puede casarse nuevamente si su esposo muere, pero solo en el Señor. Estamos hablando, pues, la iglesia de Cristo. O sea que una persona se le muere el marido y tiene derecho a volverse a casar nuevamente con quien quiera, pero en Cristo, o sea, con un cristiano. Con un cristiano. Siempre recuerden eso. No es que con un mundano, no, sino con un cristiano. Con un cristiano. Entonces vemos por eso que ella viene y le dice a sus dos nueras, vuélvanse a su casa. Ya yo estoy vieja, ya yo no me puedo volver a casar. Pero ellas sí, porque ellas están jóvenes, las muchachas. Entonces vemos que aquí en el 16 ya se les murieron sus maridos, ellos pueden volverse a casar con quien quiera. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto fue una confirmación aquí tremenda, declarándola con su misma boca. Wow, tu Dios será mi Dios. O sea, ahora yo creo en tu Dios, yo lo voy a seguir a Él, ahora Él va a ser mi Dios. Wow, tremendo. Dice 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Estaba decidida la mujer, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La muchacha estaba decidida. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la segada. Gloria a Dios. Hasta aquí ya termina este capítulo. Entonces aquí vemos la historia de Noemí con sus dos nueras. Vemos que una, a su esposo se murió, ya se habían ido para otras tierras porque había un hambre. Había hambre en su tierra y se fueron a buscar mejor vida. Se fueron su esposo, Noemí, sus dos nueras y sus hijos. Y sus hijos allá en la tierra de Moab. Luego allá en Moab, sus dos hijos se casaron con dos moabitas. Y a la final tuvieron allí 10 años. Se murió el esposo de Noemí. Se murieron sus dos hijos tremendos. Todos murieron prácticamente afuera. Y al verse ella sola y escuchar de que Dios había bendecido la tierra de donde ellas salieron, quiso volver. Les dijo a sus dos nueras que volvieran a sus tierras, a sus casas, para que pudieran volverse a casar, tuvieran nuevamente esposos. Y aún les dijo, vuelvan con sus dioses, guau. Una se fue y la otra decidió quedarse con ella. Decidió quedarse con ella y todavía afirmando que el Dios de Noemí iba a ser ahora el Dios de ella. Qué hermoso y qué lindo. Y ella aquí vemos que ya llegaron a Belén, a la tierra de donde ellas estaban. Entonces, comparando todas estas cosas con ahora el Nuevo Testamento, los puntos que tocamos, vemos que siempre hay que buscar dirección del Señor para uno moverse. Siempre. No debemos de movernos a la ligera, irnos a otro país, a otra nación a la ligera, o mudarnos hacia la ligera, o tomar cualquier decisión a la ligera. Todas cosas que vayamos a hacer siempre debe estar buscada en oración, en ayuno, buscar siempre la dirección del Señor, para que estemos seguros de que el Señor va a estar allí en ese asunto, de que el Señor nos va a respaldar, de que el Señor va a ir delante de nosotros como un poderoso gigante, porque uno no sabe el destino o lo que nos pueda pasar en esa otra nación. Recuerden que Dios lo sabe todo, es el Todopoderoso. Entonces hay que primero asegurarse de que Dios nos confirme si es su voluntad que nos movamos. Si Él dice que sí, que está bien, que Él va a estar con nosotros, nos va a bendecir allá, que vayamos, ok, nosotros damos paso. Pero si el Señor dice que no, que nos esperemos, de repente todavía no es el tiempo. De repente al sitio donde vamos a ir no va a ser de bendición porque van a pasar cosas allí. Solamente Dios lo sabe. Por eso es que en todas las cosas siempre debemos buscar la dirección del Señor. La dirección del Señor. Siempre, siempre. Todo, poner delante de Dios todas las cosas. Y vemos pues que una persona puede casarse. Vemos que la persona se puede casar si se ha quedado, por supuesto, viuda. La persona puede casarse si ha quedado viuda. O si alguna de las dos parejas ha cometido adulterio, puede divorciarse y volverse a casar. Esas son las condiciones que establece la palabra del Señor para contraer nuevamente matrimonio. Vemos que las dos muchachas quedaron viudas y ellas pues claro que podían volverse a casar, más si estaban jóvenes. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra.
porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, Padre amado, Dios Todopoderoso, produzca fruto en nosotros a 100 por 1, Señor. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones en el nombre del Señor Jesús, con tu preciosa sangre y con tu Espíritu Santo, Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.